A lo largo de América Latina, existen expedientes, desapariciones y muertes que quedaron atrapados entre informes incompletos y silencios oficiales. Casos reales ocurridos en ciudades, carreteras y comunidades comunes, donde algo no encajó y nunca volvió a explicarse del todo. Hechos documentados que aún incomodan por lo que revelan y por lo que ocultan. Hoy, analizaremos 5 de los casos reales más inquietantes de América Latina. 1. Una fosa común descubierta por accidente. Durante la mañana del 12 de agosto de 2003, un grupo de trabajadores municipales realizaba labores de ampliación en un camino de terracería a las afueras de San Fernando, una localidad agrícola del norte de México que hasta entonces no figuraba en ningún informe de seguridad relevante. La obra era rutinaria y no había presencia policial en el lugar, hasta que una de las máquinas excavadoras se detuvo tras extraer del suelo algo que no correspondía a piedra ni a restos de construcción. El operador creyó al inicio que se trataba de animales enterrados, una práctica común en zonas rurales, pero al acercarse notó fragmentos de ropa y huesos humanos claramente visibles. La obra fue suspendida de inmediato y se dio aviso a las autoridades locales. Lo que comenzó como un hallazgo aislado se transformó en una escena de excavación forense que se extendería durante semanas. Los primeros peritajes confirmaron la presencia de múltiples restos humanos enterrados a poca profundidad, sin ataúdes, sin señalización y sin registro previo en archivos municipales. En los días siguientes, el número de cuerpos recuperados aumentó de forma constante, superando rápidamente las expectativas iniciales. Algunos restos estaban completos, otros fragmentados, y varios mostraban señales de haber sido enterrados en distintos momentos. La Fiscalía Estatal declaró que no existía constancia de un cementerio clandestino en la zona y que el terreno había sido catalogado oficialmente como baldío durante décadas. A medida que avanzaban los trabajos, comenzaron a aparecer objetos personales junto a los restos: cinturones, botones, relojes detenidos a distintas horas, llaves oxidadas y documentos parcialmente legibles. Ninguno permitía identificar con certeza a las víctimas. Los antropólogos forenses determinaron que había personas de distintas edades y sexos y que al menos algunos de los cuerpos presentaban lesiones compatibles con violencia previa a la muerte. Sin embargo, el estado de descomposición impedía establecer fechas exactas o causas concluyentes. La noticia se filtró a la prensa local y en pocos días el sitio se llenó de familiares de personas desaparecidas provenientes de distintos estados. Muchos llevaban fotografías, denuncias antiguas y copias de reportes que nunca habían tenido seguimiento. Las autoridades habilitaron un módulo de atención improvisado, pero pronto quedó claro que no existía un plan para manejar un hallazgo de esa magnitud. No había una lista oficial de desaparecidos que pudiera cruzarse con los restos, ni recursos suficientes para realizar pruebas genéticas a corto plazo. A pesar de la presión mediática inicial, la información oficial comenzó a volverse escasa. La Fiscalía emitió comunicados breves, confirmando el número parcial de cuerpos recuperados, pero evitando referirse a posibles responsables o contextos. En entrevistas posteriores, algunos funcionarios admitieron que el terreno había sido utilizado de forma irregular durante años, pero negaron conocimiento previo de enterramientos. Vecinos de comunidades cercanas declararon que en la década de los 90 era común ver vehículos entrar por la noche al camino, aunque nadie había denunciado formalmente esos movimientos. Otros aseguraron que el área era evitada por razones que nunca se explicaban abiertamente. Con el paso de las semanas, el conteo final se cerró en más de 40 cuerpos, aunque los peritos reconocieron que podría haber más restos fuera del perímetro excavado. Parte del terreno quedó acordonado de forma permanente, pero las labores de búsqueda se detuvieron sin una explicación clara. Los análisis forenses avanzaron lentamente y solo un número reducido de víctimas pudo ser identificado años después, gracias a comparaciones genéticas realizadas de manera independiente por familiares. En la mayoría de los casos, no hubo notificación oficial ni entrega completa de restos. Algunos expedientes quedaron incompletos, otros fueron archivados bajo la categoría de investigación abierta sin avances. A medida que el tiempo pasaba, la atención pública disminuyó y el caso dejó de aparecer en medios nacionales. Sin embargo, las preguntas permanecieron sin respuesta. Nunca se estableció quién enterró los cuerpos, durante cuántos años se utilizó el sitio, ni por qué nadie intervino antes. Tampoco se esclareció si las víctimas estaban relacionadas entre sí o si provenían de distintos contextos.
El camino fue finalmente pavimentado y reabierto al tránsito, y el lugar exacto del hallazgo quedó marcado solo en documentos internos. Para las familias que acudieron buscando respuestas, la fosa común representó un punto final ambiguo, una confirmación sin explicación. A más de 2 décadas del descubrimiento, el expediente sigue técnicamente abierto, sin responsables señalados y con información clasificada como reservada. El terreno continúa ahí, integrado al paisaje cotidiano, mientras bajo la superficie permanece una historia que nunca fue completamente contada. 2. Un periodista que desapareció tras publicar un informe. El 3 de noviembre de 2014, el periodista de investigación Martín Salcedo publicó en un medio digital independiente de Buenos Aires un informe de 12 páginas sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas en varias provincias del norte argentino. El trabajo estaba firmado con su nombre completo y citaba documentos oficiales, licitaciones específicas, fechas, montos y empresas vinculadas a funcionarios en ejercicio. El artículo fue difundido durante la mañana y tuvo una repercusión inmediata en redes sociales y foros especializados, aunque no fue replicado por grandes medios. Salcedo tenía 41 años, trabajaba de forma autónoma y era conocido por su perfil bajo y su insistencia en respaldar cada afirmación con archivos verificables. Según colegas cercanos, llevaba más de 6 meses trabajando en ese informe y había solicitado entrevistas formales que nunca obtuvieron respuesta. Esa misma noche, a las 21:30, salió de su departamento en el barrio de Almagro para reunirse con una fuente, según un mensaje enviado desde su teléfono a un editor. No volvió a ser visto. Al día siguiente, al no presentarse a una reunión programada, su editor intentó comunicarse sin éxito. El teléfono sonaba apagado. El correo electrónico no registró actividad posterior a Pais Monenmar. La publicación del informe. Tras 48 horas, se realizó la denuncia por desaparición. La policía revisó su departamento, donde no se encontraron signos de violencia ni de una salida apresurada. Su computadora portátil estaba encendida, con el documento original del informe abierto y sin modificaciones posteriores. En el escritorio había copias impresas de contratos y una libreta con anotaciones de reuniones pasadas, pero ninguna referencia clara a la cita de esa noche. Las cámaras del edificio registraron su salida, vestido de manera habitual, sin objetos voluminosos. No se observó a nadie acompañándolo. En la calle, las cámaras públicas solo lo captaron caminando 2 cuadras antes de desaparecer del registro visual. Durante los primeros días, la Fiscalía consideró varias hipótesis, incluyendo una salida voluntaria, aunque fue descartada parcialmente cuando se confirmó que Salcedo había dejado documentos personales, dinero en efectivo y pasaporte en su domicilio. Su cuenta bancaria no mostró movimientos posteriores. El informe que había publicado permaneció en línea durante una semana, hasta que el medio recibió una notificación legal solicitando su retiro por supuestas imprecisiones. El editor decidió bajarlo de forma preventiva. Días después, una copia del artículo comenzó a circular de forma anónima en foros, pero sin los anexos documentales originales. La investigación judicial avanzó lentamente. Se tomaron declaraciones a colegas, familiares y a algunas de las personas mencionadas en el informe, quienes negaron cualquier vínculo con la desaparición. Ninguna de las empresas citadas reconoció conocer al periodista. Una semana después, el automóvil de Salcedo fue encontrado estacionado en una calle secundaria de Avellaneda, a más de 10 kilómetros de su departamento. El vehículo estaba cerrado, sin señales de forcejeo y con el tanque de combustible a medio llenar. Dentro no había rastros biológicos ni huellas, identificables más allá de las habituales del propietario. El hallazgo no aportó datos concluyentes y el auto fue retirado del lugar sin custodia prolongada. Con el paso de los meses, el caso perdió visibilidad mediática. La Fiscalía cambió de responsable en 2 ocasiones y parte del expediente fue declarado reservado. En 2016, un exfuncionario mencionado en el informe de Salcedo fue imputado en una causa distinta por fraude administrativo, aunque esa investigación no hizo referencia al periodista ni a su desaparición. Para entonces, varias de las fuentes citadas en el artículo original se habían retractado públicamente o alegaron haber sido malinterpretadas. La familia de Salcedo solicitó acceso completo al expediente, pero solo obtuvo versiones parciales. En entrevistas breves, su hermana declaró que Martín había expresado preocupación en las semanas previas, aunque nunca habló de amenazas directas. En uno de sus correos personales, fechado 2 días antes de la
Publicación escribió que el material era sólido y que no pensaba modificarlo. No hubo mensajes posteriores. En 2019, una organización de prensa incluyó el caso en un informe sobre periodistas desaparecidos en democracia, señalando la falta de avances concretos. La Fiscalía sostuvo que no existían pruebas suficientes para vincular la desaparición con su trabajo, aunque tampoco pudo explicar su paradero ni las circunstancias exactas de su última noche. A más de 10 años de la publicación del informe, el nombre de Martín Salcedo sigue apareciendo en archivos judiciales como persona desaparecida. El artículo que escribió ya no está disponible en su forma original y muchas de las preguntas que planteaba permanecen sin respuesta, al igual que su destino. 3. Un edificio abandonado de un día para otro. El edificio número 27 de la Avenida República de Panamá, en una zona comercial de Lima, había funcionado durante más de 15 años como sede administrativa de una empresa de servicios logísticos que empleaba a casi 120 personas. No era un lugar llamativo ni aislado. Tenía oficinas en 6 niveles, vigilancia privada, cámaras internas y un flujo constante de trabajadores y proveedores. El viernes 18 de mayo de 2012, la jornada transcurrió con normalidad. Hubo reuniones, correos enviados hasta última hora y registros de salida habituales. Sin embargo, el lunes siguiente, el edificio apareció completamente abandonado. El guardia del turno nocturno declaró que nadie ingresó durante el fin de semana y que no recibió instrucciones especiales. Aún así, cuando el personal de limpieza llegó esa mañana, encontró las puertas abiertas y las luces encendidas en varios pisos. En el interior, todo permanecía como si la jornada laboral hubiera sido interrumpida sin aviso. Había escritorios con documentos abiertos, computadoras conectadas, tazas con restos de café seco y pizarras con anotaciones recientes. Los calendarios marcaban fechas futuras, las agendas estaban llenas y no había señales de una mudanza planificada. Ninguno de los empleados regresó. Las llamadas telefónicas a los números registrados no obtuvieron respuesta. Los correos electrónicos comenzaron a rebotar ese mismo día. La empresa no emitió ningún comunicado oficial. En los días siguientes, la situación llamó la atención de los propietarios del inmueble, quienes ingresaron acompañados por notarios y policías. Confirmaron que no se habían llevado equipos costosos ni archivos sensibles. Las cajas fuertes seguían cerradas y los servidores internos no habían sido desconectados. En uno de los pisos se encontraron contratos en proceso de firma y en otro, nóminas de pago correspondientes al mes siguiente. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por abandono irregular de funciones y posible fraude, pero pronto surgieron inconsistencias. La empresa estaba al día con sus obligaciones fiscales y no enfrentaba demandas visibles. Sus cuentas bancarias, según informes posteriores, no mostraron movimientos extraordinarios previos al cierre abrupto. Algunos empleados fueron localizados semanas después, pero sus declaraciones resultaron fragmentarias. Varios afirmaron haber recibido mensajes ambiguos el viernes por la noche, indicando que las operaciones se suspenderían temporalmente. Ninguno pudo precisar quién envió esas instrucciones. Otros aseguraron no haber recibido nada y simplemente asumieron que se trataba de un cierre administrativo. Ninguno volvió a presentarse en el edificio. 2 gerentes de área abandonaron el país en fechas cercanas, según registros migratorios, pero no respondieron a solicitudes formales de declaración. El director general, cuyo nombre figuraba en todos los documentos oficiales, no pudo ser ubicado. Su domicilio estaba vacío y su teléfono fuera de servicio. La investigación se estancó rápidamente. No se hallaron indicios de amenazas, conflictos laborales graves ni problemas financieros inmediatos. Tampoco se detectaron robos ni sabotajes. Las cámaras de seguridad internas dejaron de grabar la noche del viernes a las 23:47 por una falla que nunca fue explicada. El sistema no fue reparado ni reiniciado. Los registros externos solo mostraron actividad habitual hasta el cierre del día. Con el paso de los meses, el edificio quedó bajo custodia judicial, pero no se realizaron peritajes exhaustivos más allá de los iniciales. Parte del mobiliario comenzó a deteriorarse y algunos documentos desaparecieron sin constancia oficial. En 2014, el caso fue reclasificado como abandono empresarial sin responsables identificados. No hubo imputaciones ni sanciones. El inmueble fue finalmente desalojado y sellado. Años después, periodistas locales intentaron reconstruir lo ocurrido, pero se encontraron con expedientes incompletos y declaraciones contradictorias. Algunos ex empleados afirmaron que la empresa manejaba información sensible sobre
contratos estatales, aunque nunca se presentaron pruebas. Otros insistieron en que todo se trató de una disolución improvisada, aunque no pudieron explicar la ausencia total de comunicación. El edificio permanece vacío hasta hoy. Desde la calle, aún pueden verse carteles descoloridos y oficinas en penumbra. Para quienes trabajaron allí, el cierre repentino marcó un punto sin explicación. Para las autoridades, fue un caso sin delito claro. Y para la ciudad, quedó como un espacio detenido en el tiempo, testigo de una actividad que se interrumpió sin dejar rastro ni respuestas. 4. Una llamada de emergencia sin ubicación. A las 2:17 de la madrugada del 9 de marzo de 2010, la central de emergencias de una capital sudamericana recibió una llamada que quedó registrada como un evento irregular desde el primer segundo. El sistema identificó el número como válido, pero no pudo asignarle una ubicación geográfica. No provenía de un teléfono público ni de una línea satelital, y tampoco correspondía a una línea fija. El operador de turno, identificado en el acta interna como Luis R., respondió siguiendo el protocolo habitual. Del otro lado se escuchó una respiración agitada, seguida de una voz masculina que habló en tono bajo y entrecortado. El audio, que fue conservado como evidencia, registra al hombre diciendo que necesitaba ayuda inmediata y que no podía decir dónde estaba. Cuando el operador pidió una referencia mínima, la voz respondió que estaba en un lugar que no figura y que había personas heridas. No se escuchaban ruidos de tránsito ni sonidos reconocibles del entorno. El operador intentó mantener la comunicación mientras solicitaba el rastreo automático de la llamada, pero el sistema volvió a marcar error. Durante casi 4 minutos, la conversación continuó de forma fragmentada. El hombre parecía desorientado, mencionó un olor fuerte y luces que se apagaban, pero no dio nombres de calles ni referencias claras. En un momento dijo escuchar pasos y pidió que enviaran ayuda antes de que fuera tarde. Luego, la llamada se cortó de manera abrupta. El intento de rellamada no tuvo respuesta. De acuerdo con el informe técnico posterior, el número dejó de estar activo segundos después. La central activó una alerta interna y notificó a la policía, aunque sin una ubicación no era posible despachar unidades. Se revisaron llamadas similares en el historial y no se encontró ningún antecedente comparable. El archivo de audio fue enviado a peritos, quienes confirmaron que no presentaba signos de edición ni interferencias artificiales. La voz correspondía a un adulto sin rasgos claros de acento regional que permitieran ubicarlo. Durante las horas siguientes, se recibieron 2 llamadas más desde el mismo número, ambas de menos de 10 segundos, sin voz reconocible. El sistema volvió a fallar al intentar geolocalizarlas. A la mañana siguiente, el caso fue elevado a una fiscalía especializada en delitos complejos. Se solicitó a las compañías telefónicas un rastreo exhaustivo, pero los registros indicaron que la llamada no se había cursado por ninguna antena conocida dentro del territorio nacional. Tampoco figuraba como llamada internacional. El número no estaba asignado a ningún usuario activo ni inactivo. En paralelo, se revisaron reportes de accidentes, incendios y hechos violentos ocurridos esa noche, sin encontrar coincidencias. No hubo ingresos hospitalarios que se ajustaran a la descripción vaga de personas heridas. La policía realizó patrullajes preventivos en zonas industriales y áreas poco transitadas, pero no encontró escenas compatibles. En los días siguientes, algunos medios locales accedieron a fragmentos del informe y el caso comenzó a circular como una anomalía técnica. Las autoridades insistieron en que no había indicios de un delito concreto y que el fallo podía deberse a un error del sistema. Sin embargo, un ingeniero de la central declaró de forma anónima que nunca había visto una llamada registrada de esa manera, con audio claro y sin rastro técnico. La fiscalía ordenó mantener el archivo bajo reserva y prohibió la difusión completa del audio. Aún así, una transcripción parcial se filtró meses después, confirmando que el hombre había mencionado la palabra encerrados en una de las frases menos claras. No se pudo determinar si se refería a sí mismo o a otros. En 2012, el caso fue reabierto brevemente cuando una llamada similar fue reportada en otra ciudad del país, aunque en ese caso la comunicación duró apenas segundos y no se obtuvo voz identificable. Las autoridades descartaron una conexión formal entre ambos eventos. El expediente original fue finalmente archivado por falta de elementos verificables. El audio permanece almacenado como material sensible y solo puede ser consultado con autorización judicial. El operador que atendió la llamada declaró años después que la voz sonaba genuinamente asustada y que no se trataba de una broma.
No volvió a atender un caso similar. A más de una década de aquella madrugada, no existe una explicación oficial sobre el origen de la llamada, la identidad del hombre, ni el lugar desde el que pidió ayuda. En los registros de la central, el evento sigue figurando con una nota breve y precisa. Llamada de emergencia sin ubicación confirmada. 5. Un expediente judicial que terminó sin conclusión. El expediente número 4.1187-96 fue abierto el 22 de abril de 1996 en un juzgado penal de primera instancia de la ciudad de Córdoba, Argentina, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Laura Benítez, una empleada administrativa de 29 años que había sido reportada como desaparecida 5 días antes. El cuerpo fue encontrado en una zona semiurbana cercana al río Suquía, a pocos kilómetros de su domicilio, sin documentación y con signos que inicialmente fueron interpretados como compatibles con una muerte violenta. El informe policial preliminar indicó la presencia de lesiones externas, aunque no especificó su origen. Desde el inicio, el caso fue considerado prioritario. Laura había salido de su trabajo un jueves por la tarde y nunca llegó a su casa. No había antecedentes de conflictos personales graves ni denuncias previas. Su entorno describió una rutina estable y previsible. La autopsia, realizada 2 días después, presentó inconsistencias que marcarían el desarrollo posterior del proceso. El primer informe forense habló de traumatismos múltiples y una posible asfixia, pero un segundo peritaje solicitado por la defensa de un sospechoso señaló que las lesiones podían haber sido post-mortem y que no existían pruebas concluyentes sobre la causa exacta de la muerte. A pesar de esas dudas, la Fiscalía imputó a un hombre identificado como Daniel Ríos, expareja de la víctima, basándose en testimonios indirectos y en registros telefónicos incompletos. Ríos negó cualquier participación y presentó coartadas que nunca fueron completamente verificadas ni descartadas. Durante los meses siguientes, el expediente creció de forma desordenada. Se incorporaron declaraciones contradictorias, informes periciales parciales y pruebas que luego fueron objetadas por errores en la cadena de custodia. Un testigo clave, un vecino que afirmó haber visto a Laura la noche de su desaparición, cambió su declaración en 2 ocasiones. Otro testigo se retractó por completo alegando presión policial. En 1998, el juez a cargo ordenó nuevas pericias, pero estas nunca se realizaron por falta de presupuesto, según consta en una nota administrativa incorporada al expediente. Mientras tanto, la causa quedó en una etapa intermedia sin elevación a juicio. En 2001, el juzgado fue reorganizado y parte de los archivos físicos fueron trasladados a un depósito judicial. Durante ese proceso, varias fojas del expediente 4187-96 fueron declaradas extraviadas. Entre ellas, Senina Tanur encontraban fotografías de la escena, registros de llamadas completas y un informe médico complementario. La Fiscalía solicitó la reconstrucción parcial del expediente, pero el pedido quedó sin resolución. A partir de ese momento, el caso entró en una prolongada inactividad procesal. No se dictaron sobreseimientos ni procesamientos definitivos. El imputado nunca fue juzgado ni absuelto formalmente. En 2005, la familia de Laura presentó un escrito solicitando el cierre de la causa con una resolución clara, argumentando que la falta de definición prolongaba el daño. El pedido no fue respondido. 2 años después, el abogado de Ríos solicitó la prescripción, pero el juzgado determinó que los plazos no podían computarse con claridad debido a las irregularidades del trámite. El expediente quedó en un limbo legal. En 2010, un periodista accedió a una copia parcial del caso y publicó un informe señalando las contradicciones y omisiones. El artículo generó atención breve, pero no derivó en una reapertura formal. Las autoridades judiciales declararon que el expediente seguía activo, aunque no se registraban movimientos desde hacía años. En 2014, una auditoría interna del Poder Judicial mencionó el caso como ejemplo de causas sin resolución, pero no recomendó acciones concretas. Para entonces, varios de los funcionarios originales ya no estaban en funciones, algunos peritos habían fallecido y otros no pudieron ser localizados. La familia de la víctima continuó solicitando información sin obtener respuestas claras. En 2019, al cumplirse más de 2 décadas del inicio de la causa, el expediente fue digitalizado de manera incompleta. Las partes faltantes nunca fueron recuperadas. En el sistema informático judicial, el estado del caso figura como en trámite, sin fecha de cierre ni resolución final.
No existe una sentencia, ni condena, ni absolución. Tampoco una explicación definitiva sobre la muerte de Laura Benítez. Para la Anonymous Justicia, el expediente sigue existiendo. Para los involucrados, quedó suspendido en el tiempo. Un conjunto de documentos que narran un crimen sin conclusión formal, donde las responsabilidades nunca fueron establecidas y las preguntas siguen abiertas, archivadas bajo un número que aún permanece activo. Gracias por acompañarnos hasta el final. A veces la verdad no se encuentra en lo que se dice, sino en lo que el tiempo oculta, en las sombras que persisten, en los silencios donde las historias siguen esperando ser recordadas.